31 de octubre de 1517 da inicio a la Reforma Protestante. Hace 496 años de ese evento. Dice el historiador Philip Schaff, la Reforma del siglo XVI es, después de la introducción del cristianismo, el más grande evento en la historia. Marca el fin de la Edad Media y el comienzo de los tiempos modernos. Comenzando con la religión, esta dio directa o indirectamente un poderoso impulso a cada movimiento posterior, convirtiéndose el protestantismo en la principal fuerza en la historia de la civilización moderna. Ese es el tema que nos ocupa hoy, por la trascendencia, por la relevancia de este tema y por los efectos que ha tenido en todas las áreas de la vida humana. La Reforma Protestante todavía está vigente en el día de hoy. Hoy tenemos a nuestros invitados en este programa especial que Radio Eternidad ha querido dedicar a la Reforma Protestante, y tenemos a dos invitados muy especiales para hablarnos del tema. Por un lado tenemos al pastor Sugel Michelén, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo por más de 35 años, profesor de teología, profesor de filosofía, profesor de historia y también ciertamente puedo decirlo que fui alumno de él, un erudito en lo que es la materia de la Reforma Protestante. Y también tenemos a otra persona, un estudioso de este tema, que es al arquitecto Luis Sena. También ha sido una persona que ha sido muy estudiosa, como decíamos, del tema de la Reforma Protestante, y quienes invitamos para compartir este importante tema en el día de hoy. Queremos empezar haciendo un poco de historia acerca de la Reforma Protestante y hacer un poco de estudio del ambiente que había en el mundo, en la Edad Media, fundamentalmente, en ese momento, y qué cosas sucedieron, qué cosas dieron pie a la Reforma Protestante. Y queremos hablar un poco primeramente acerca de cuál era la condición del clero, el papado, en ese momento en Europa, y también otras cosas que influyeron en la Reforma. Así es que vamos a dar por comenzado este tema. Pastor Sugel, vamos a pedirle que usted intervenga en esta primera etapa, que es la condición del clero, del papado en Europa. ¿Cuál era la situación que había? Bueno, yo creo que hay un refrán muy conocido que dice: todos los caminos llevan a Roma. Literalmente todas las carreteras en el pasado desembocaban en Roma. Pero ese refrán resume en una manera perfecta la situación de Europa durante la Edad Media. Todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma controlaba la vida del hombre desde la cuna hasta la tumba. O sea, Roma interpretaba, cuando hablamos de Roma, obviamente estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, interpretaba Mateo 16, 18 como el poder que Cristo le dio al apóstol Pedro para ser el primer papa y el primero de una sucesión de papas hasta el día de hoy que tenían una autoridad universal. Y en ese sentido, Roma controlaba la vida europea en todos los aspectos. Nada más hay que pensar en el hecho de que según la Iglesia Católica Romana, no solamente los sacerdotes podían administrar los sacramentos, y los sacramentos eran los medios de gracia a través de los cuales las personas se salvaban. Comenzaban con el bautismo, que era el que limpiaba al niño del pecado original y al mismo tiempo el que introducía al niño en ese sistema de salvación que era el catolicismo romano. Si solamente ellos tenían el poder para poder administrar esos sacramentos y no había salvación sin ellos, evidentemente nadie podía ir al cielo sin tener a la Iglesia Católica como madre y al Papa como padre. Eso era imposible, era un control absoluto que o sea, la Iglesia que desde Católica la cuna ejercía. con el bautismo hasta la muerte Hasta la con la extrema extrema-unción, unción la Iglesia Católica controlaba todos aquellos eventos importantes en la vida de una persona, que marcaban la vida de un individuo. ¿Y cuál era la condición del clero, la situación que había en la Iglesia Católica en sentido general? Bueno, era una situación bastante difícil, sobre todo ya al final de la Edad Media, donde la corrupción papal, por un lado, y es algo que aún los historiadores católicos tienen que reconocerlo, la corrupción que había en el papado era terrible. De hecho, Erasmo de Rotterdam, que nunca dejó de ser católico romano, decía claramente que en esa época llamarle clérigo a una persona era un insulto. Los sacerdotes abusaban de la autoridad que tenían muchos de ellos, obviamente. No podemos decir que todos y cada una de las personas que estaban en el sistema tenían esa misma condición moral, y aún dentro de la misma Iglesia Católica se levantaron voces que protestaron en contra de la inmoralidad del clero. Pero en sentido general había mucha ignorancia. La Biblia no era leída por el pueblo, solamente por algunos sacerdotes que tenían la instrucción suficiente para poder leer en latín.
había mucha rapiña económica, mucha codicia. O sea que en ese sentido la situación que había era bastante mala cuando la reforma explota. La reforma no surge en un vacío. Muchas personas habían clamado por una reforma desde antes de Lutero. Dios en su providencia conjugó una serie de factores para que el evento de Lutero y las 95 tesis crearan el impacto que tuvo. Sí, y ahí debemos agregar, por ejemplo, ese poder que tenía la Iglesia. En la doctrina de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia es el reino de Dios y por lo tanto los poderes temporales, los poderes políticos debían estarle sujetos. O sea que toda la Edad Media fue una tensión entre el poder imperial y el poder del Papa buscando influencia. Entonces, un elemento sumamente importante. La Iglesia utilizó el poder de los sacramentos que según su teología ellos tenían para amenazar con un interdicto a las naciones que no obedecieran al Papa. Esto es, durante 30 días, limitar la salvación que ellos mediante sus sacramentos impartían, y eso presionaba al pueblo en contra del gobernante que no se sujetaba al Papa. Y en cuanto a la corrupción de la Iglesia ya al final de la Edad Media, con la entrada del Renacimiento, los papas del Renacimiento se dedicaron más a la vida cultural, se dedicaron más a la vida del disfrute, de los placeres terrenos, que a sus responsabilidades espirituales. Y toda Europa estaba mirando. Vida que tenía un efecto taxativo en los reinos de Europa, porque eso llevaba a esos papas a tener que cargar más con impuestos a esos reinos. Y a la vez no podemos minimizar el hecho de que realmente la reforma protestante hubo una combinación de eventos. Es verdad que Dios usa a Lutero, pero Dios usa también un gran disgusto que había entre los príncipes de Europa, precisamente por la injerencia tremenda que tenía la Iglesia Católica en esos reinos y por el costo que tenía para esos príncipes tener la Iglesia Católica compitiendo por el cobro de impuestos en sus territorios. De hecho, lo que lleva a esos príncipes alemanes realmente, yo creo que quizás más que el aspecto teológico o religioso, fue el aspecto político, el aspecto del poder, de la lucha de poder, lo que llevó a ellos a dar el apoyo a Lutero y a protegerlo en contra de las pretensiones del Papa y de Carlos V. De hecho, no podemos olvidar que la Iglesia Católica se fortalece en el sistema feudal, porque el sistema feudal medieval fue clave para el desarrollo del catolicismo romano. De la misma manera, la decadencia del feudalismo fue también una amenaza muy fuerte contra la Iglesia Católica. En el sistema feudal hay un señor feudal que protege a los vasallos y esos vasallos trabajan para él. Ese sistema establecía que si tú naciste siendo arriero o naciste siendo agricultor, tú ibas a morir siendo agricultor, porque ese fue el designio de Dios para ti. No había movilidad social. No había forma. Entonces las personas de dinero, las personas que eran señores feudales, ellos tenían ya una posición que nadie lo quitaba de ahí. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a venir cambios económicos que favorecieron a la burguesía. La agricultura comenzó a cambiar y ese sistema feudal comenzó a variar, lo cual a su vez trajo como consecuencia un nacionalismo, como decía Luis hace un momento, en Europa, que empezó a ser una amenaza para el sistema católico, porque los reyes comenzaron a resentir el hecho de que el Papa de Roma tuviera tanta autoridad. Bueno, ahí vino la conformación de los grandes estados de Europa, precisamente Francia y otros grandes estados de Europa que se conformaron de esa manera. Muy bien, ¿y qué aspectos, aparte de eso, por ejemplo, he oído que el Renacimiento también fue un elemento muy importante en el motivar esta reforma? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque el Renacimiento es un movimiento que surge en Europa de volver a buscar las fuentes intelectuales de la antigüedad, entre ellas de la antigüedad clásica griega, pero también los escritos de los padres y la Biblia en los idiomas originales. Es importante hacer notar, Luis, antes que para que aquellos oyentes que no conocen un poco esta historia, cómo surgió ese interés realmente. O sea, hubo una situación que se dio en Europa histórica y fue el hecho de la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano, o los llamados turcos, como lo llaman hoy en día, en el 1453. Como efecto de esa conmoción social, muchas personas, eruditos, escaparon rápidamente de Constantinopla
y llevaron consigo una transferencia tremenda del conocimiento que básicamente estaba contenido en papiros y en rollos y en manuscritos que fueron a parar a los diferentes monasterios en Europa, y empezó una diseminación del conocimiento y a revivir un interés de nuevo por los clásicos. Y por eso ese periodo se conoce, como tú bien dices, como el periodo de nacer o un renacimiento. El volver a las fuentes, o en latín ad fontes, o sea, volvamos a esas fuentes. Y eso movió también un interés de volver a esas fuentes, no solamente ya por los clásicos griegos, Platón, Aristóteles, etcétera, sino también aún a las fuentes primarias de las mismas Sagradas Escrituras en sus escritos originales, que fue muy importante en el estudio de las Sagradas Escrituras. De hecho, ya que tocaste ese punto, hubo un gran humanista de esa época que fue Lorenzo Valla, y Lorenzo Valla fue precisamente el que acuñó esa frase de volvamos a las fuentes. Lorenzo Valla escribió algunas notas del Nuevo Testamento en griego, que luego Erasmo de Róterdam utilizó para publicar en 1516 el Nuevo Testamento griego. Las personas en el día de hoy tal vez no ven esto como algo trascendental, pero en aquel momento aquello fue una cosa increíble. Ya Gutenberg había inventado la imprenta, o sea que había hecho que el libro fuera más fácil de conseguir, sí, accesible, que fue más un hito accesible, extraordinario. Yo diría que la imprenta, no debemos de minimizar eso que tú acabas de mencionar, no, porque realmente la imprenta para mí tuvo el mismo efecto que tiene Internet en el día de hoy. Oh, claro. O sea, fue un efecto tremendo, transformador socialmente, así como Internet ha transformado nuestra sociedad en el día de hoy. La imprenta fue lo que realmente permitió que la reforma calara de la manera en que sucedió, por esa diseminación literaria que había tan grande, y el hecho de que ya la cultura no estaba en manos de los ricos, sino en manos de cualquier persona que podía pagar ya una copia del Nuevo Testamento o una copia de las Sagradas Escrituras, cosa que anteriormente tenía que estar en manos de los ricos por el costo que tenía la copia de un manuscrito de esta naturaleza. En la biblioteca los libros estaban encadenados en la Edad Media, por eso podían sacar. Exacto. Pero volviendo otra vez al punto de Erasmo de Róterdam, Erasmo toma las notas de Lorenzo Valla, publica el Nuevo Testamento en griego en el 1516, noten el año, un año antes de las 95 tesis de Lutero. Y las personas comienzan a darse cuenta que la Vulgata latina, que era la única Biblia que se usaba en aquellos días. Explica qué es lo que es la Vulgata. La Vulgata latina es una versión de las escrituras en el latín vulgar. Por supuesto, estamos hablando, cuando hablamos del latín vulgar, no estamos hablando de malas palabras, estamos hablando del latín que se leía. Del pueblo. Exactamente. Pues se llama la Vulgata latina. La Vulgata tenía muchos errores de traducción, los cuales favorecían la doctrina católico-romana. Por ejemplo, Mateo 4:19, donde Cristo dice arrepentíos, la Vulgata latina tradujo haced penitencia. Cuando Erasmo de Róterdam traduce la palabra metanoia como cambio de mente o arrepentimiento, las personas dicen, pero espérate, ese texto no está hablando de la penitencia que impone el sacerdote en el confesionario. Ese texto está hablando de otra cosa. O sea que la relevancia doctrinal que tenía y práctica en nuestras vidas era, en ese sentido, del cielo a la tierra, entre una traducción y otra. Pero no solamente eso, imagínate la duda que eso introdujo en la mente de la gente pensante de esa época. Si la Vulgata latina se equivocó en esta traducción, ¿en cuántas otras cosas se habrá equivocado? ¿Cuántas cosas está enseñando la Iglesia Católica en base a esa mala versión de las Escrituras que nosotros estamos recibiendo tranquilamente porque no podemos leer la Biblia por nosotros mismos? O sea que eso fue parte de todo un engranaje que Dios en su soberanía usó, como hablábamos antes del programa, que no podemos dejar de ver aquí al Dios de la historia llevando a cabo sus decretos soberanos. Y en ese sentido Dios estaba moviendo el engranaje para que las cosas ocurrieran como ocurrieron. La reforma se dio en el tiempo en que tenía que darse, la reforma protestante, en el tiempo de Dios. ¿Y qué cambios políticos y sociales ocurrieron también en esa época? ¿Tú puedes hablar un poquito de eso, Bueno, Luis? los cambios políticos, ya empezamos a hablar, que fue el surgimiento de los estados nacionales. Cada vez más hubo una diferenciación nacionalista. Por ejemplo, en Francia, la misma España, Portugal, Inglaterra, Alemania, que había tenido la hegemonía a través del Sacro Imperio Romano, también comenzó a definirse como una nacionalidad, diferenciándose Eso cambia la ecuación de Italia. de poder un poco, Luis, porque el Papa antes tenía que enfrentarse a un señor feudal, ahora era un Estado. Exacto, porque ahora el rey de ese Estado nacional garantizaba a sus súbditos
el orden, que era lo que los señores feudales hacían en un estado débil. Durante la Edad Media, el feudalismo se desarrolló porque el rey no podía asegurar la seguridad y la protección de los ciudadanos, entonces subdividía la nación y lo que habían eran principados. Pero ahora, con estos reyes fuertes, se crea un sentido de nacionalidad y comienza a mirarse entonces a Italia como una nación una competitiva, y entonces una competencia. una clase media comerciante ahora que le están drenando recursos para mandarlo a Italia, a Roma, a un estilo de vida renacentista, ya comienzan a resentirse. Entonces, el surgimiento de los estados nacionales, la expansión geográfica con los descubrimientos, tanto el descubrimiento de América como el descubrimiento de la ruta hacia el oriente, cambia el perfil de la sociedad, de una sociedad orientada a los mares a una sociedad orientada hacia los océanos. Ya el concepto cerrado, colectivista, centralizado de la Edad Media comienza a estar inquieto en la vida de la cultura de Europa, y comienza a verse esa iglesia internacional con sede en Roma y en ocasiones en Francia, bajo el poder de los monarcas de esas naciones, no comienza a ser visto y ya comienza a pensarse en la necesidad de iglesias nacionales. Excelente. Y, perdón, Tony, yo creo que hay que añadir algunas cosas que Luis mencionó de pasada ahora, pero por ejemplo, el descubrimiento de América. ¿Qué le mostró a los europeos el descubrimiento de América? Que habían naciones que no eran cristianas y que aparentemente vivían muy bien. E incluso algunas de ellas tenían una moral superior a la que tenían algunos europeos. Eso también fue de lo que arrojó dudas sobre el catolicismo romano. O, por ejemplo, ¿por qué Constantinopla cae de manos de los musulmanes? Eso también trajo dudas. ¿Cómo Dios permite que el Islam gane ventaja sobre el cristianismo si ellos son las personas que tienen el poder, supuestamente? O el fracaso de las cruzadas. Nosotros hoy día no podemos entender el impacto que tuvo psicológicamente en Europa el fracaso de las cruzadas, pero aquello fue la causa terrible. de Dios, para ellos era la causa de Dios. Era como si Dios hubiera perdido la guerra. El impacto que tuvo la caída de las Torres Gemelas en el mundo, que la gente se impactó de ver una nación tan poderosa de repente tan vulnerable, quizás nos ayude a entender un poco el impacto que pudo haber tenido en Europa. El fracaso de las cruzadas era intento tras intento tras intento y no pudieron. Entonces, en ese sentido, el panorama estaba cambiando en gran manera y muy rápidamente. Tú mencionabas, por ejemplo, el tema del nacionalismo europeo. Resulta que ellos tenían un documento que se llamaba la donación de Constantino, que ellos decían que Constantino, cuando dividió el imperio, le había cedido al Papa ese poder que él tenía sobre los estados del Imperio Romano Occidental, porque recuerden que Roma en la parte occidental cae en el siglo V y eso hace que el poder del catolicismo en ese sentido 1000 años antes de la caída de Constantinopla. Pues resulta que Lorenzo Valla, el famoso humanista que yo mencioné hace un momento dado, demuestra en una manera contundente que el famoso documento era imposible que haya sido escrito por Constantino, porque el latín que usa es de una época muy posterior. Eso me recuerda siempre a Woody Allen, que decía que se descubrieron unos manuscritos del primer siglo, pero que están en duda porque se mencionaba mucho la palabra General Motors. O sea, cuando estas personas comienzan a ver este documento, dicen, pero es que es imposible que ese documento haya sido escrito por Constantino. Todas esas cosas le dieron más fuerza a estos reyes europeos que decían, pero están jugando con nosotros. Y hay que recordar que la Iglesia católica romana era el gran terrateniente en las naciones europeas. O sea que los reyes también estaban mirando con ambición los terrenos en posesión de la Iglesia a través de obispos que eran señores feudales, porque había obispos que poseían tierras de la Iglesia que eran señores feudales. Entonces los reyes, para la unificación de sus naciones, estaban mirando esos grandes territorios, entre ellos el norte de Italia en gran medida y gran parte de Alemania. Entonces todo eso fue creando un espíritu anticentralizante. No solo eso, tenemos que recordar que la Iglesia Católica llegó a convertirse en algo que el Señor nunca tuvo la intención de que se convirtiera, y era en un gran poder político. Y eso surgió precisamente por la debilidad
inherente en el Imperio Romano de Occidente, donde las instituciones colapsaron y cayeron porque el ejército no funcionaba, el sistema de los emperadores ya estaba totalmente en crisis, o sea, no había una institución que defendiera el imperio. Ante unas hordas de bárbaros que estaban rodeando esa civilización, el Papa surge por la misma fuerza que tenía la Iglesia, que era la única institución que tenía una coherencia social importante en ese momento, surge como la fuerza de la defensa de Occidente en ese momento, y es quien tiene que enfrentar a muchos de esos invasiones bárbaras y negociar con ellos. Y al final es quien ordena en cierta medida las estructuras del poder en Europa, porque de una forma u otra los reyes de Europa tenían que ser bendecidos, entre comillas, por el Papa de Roma. Y de ahí es donde surge la necesidad del Papa de Roma de defender Occidente, la cristiandad, entre comillas, haciéndose un poder político, y negocia con Carlomagno una estructura de poder y una defensa de poder dentro de sus territorios. Y hay que recordar que la Iglesia enseñaba eso. Sí. O sea, la misma Iglesia enseñaba que la Iglesia era a quien Dios había llamado a que los poderes temporales le estén sujetos. O sea que fíjate que era una visión muy interesada y muy secularizante en el sentido de poner su atención a lo temporal y a la posesión material. Aunque para ser justos, obviamente nosotros creemos que la Iglesia Católica Romana comenzó a desviarse desde muy temprano en el aspecto doctrinal, pero también es importante mencionar un aspecto positivo, y es el hecho de que los monasterios, por eso que estaba diciendo ahora, preservaron la cultura. O sea, no había otro medio. Era en los monasterios donde estaba el saber, era en el monasterio donde estaban las bibliotecas, y en ese sentido definitivamente Dios usó ese sistema para traer civilización a Europa. El problema es que el hombre es un ser corrupto. Ese sistema comenzó a corromperse cada vez más, y ya para el siglo XIV, Dante Alighieri escribe la famosa Divina Comedia, y él pone en el infierno a Bonifacio VIII y al Papa Nicolás. O sea, ya un escritor de la categoría de Dante se atreve a poner en una de sus obras a uno de los papas, a dos de los papas, en el octavo círculo del infierno. Sí, ese es el espíritu renacentista. Eso es importante. Ese espíritu crítico. ¿Por qué? Porque en la antigüedad clásica se veía al ser humano, al hombre, como la medida de todas las cosas. Y en la Biblia también el espíritu de libertad con que Dios creó al ser humano se introdujeron en Europa. Entonces ya hubo una visión crítica de esa sociedad jerarquizada y colectivista de la Edad Media. Concluir con esto. No sé si para allá casi entramos en una pausa, pero es importante señalar que el error fundamental fue que la Iglesia Católica Romana se aparta del diseño divino y se aparta de las Escrituras. La reforma es lo que trae de nuevo a la Iglesia a la sensatez, trae de nuevo a la Iglesia a la Escritura, trae a la Iglesia de nuevo a reconsiderar su rol verdadero de acuerdo a lo que es la revelación de Dios. Y fundamentalmente todo este lío, todo este embrollo que estaba pasando en Europa en este momento fue por una concepción corrupta y errada de lo que era el rol de la Iglesia, concepción que era fundamentada en un humanismo, digamos así, religioso, si pudiéramos decir así. Sí, porque la vida entera durante la Edad Media se hizo girar alrededor de lo espiritual y la Iglesia, minimizando al individuo y a lo secular. Muy bien, para continuar con el tema, nosotros queremos hablar un poco de un temita que quizás, aunque lo vamos a introducir ahora y lo vamos a continuar en el próximo espacio, pero es importante porque muchas veces uno escucha a las personas en la calle hablando de la Reforma Protestante y hablan de Lutero y de Calvino como si fueran los inventores de la Reforma. O sea, como que tú has descubierto una fórmula química y que tú has traído esto a la luz, ¿verdad? Como si fueran personas que de repente se dieron cuenta de lo que nadie se estaba dando cuenta, o si ellos trajeron a la luz algo que nadie había visto. Y eso es lo que precisamente queremos discutir ahora un poco. Y yo creo que es importante dentro de este grupo de cosas que hemos mencionado que dieron lugar a la Reforma Protestante, que tenemos que ver, digamos, una especie de antecedente histórico de la Reforma Protestante, y es esas personas que en la historia de la Iglesia se conocen como los precursores de la Reforma Protestante. Mira, Pastor. Realmente durante toda la Edad Media hubo voces que se levantaron, que hablaron fuertemente en contra del sistema. Claudio de Turín, Pedro Baldo,
un individuo que hoy es muy desconocido aún por los evangélicos. Sin embargo, estaba bastante claro en el tema incluso de la predestinación, que fue Godescalco de Orbais, siglo octavo, noveno, estamos hablando. O sea que durante la Edad Media hubo grupos que se levantaron. La Iglesia de Cristo no desapareció del panorama durante ese tiempo. Sin embargo, ya voces más definidas que uno pueda conectar con el movimiento reformador. Podemos mencionar el caso de Wycliffe, de John Wycliffe, no William. John Wycliffe, siglo XIV, nace unos 11 años después que inicia la famosa cautividad babilónica. ¿Y qué fue la cautividad babilónica? Que resulta que durante casi 70 años, por eso se llama la cautividad babilónica, el papado fue cautivo en Aviñón por 70 años. Por un rey. Por el rey francés. Sí. Entonces, dada esa conexión que había entre el papa y el rey de Francia, eso hace que Inglaterra se resienta contra el papado porque veía al papado aliado de su enemigo, que era el rey francés. Wycliffe nace en ese escenario y comienza a estudiar las escrituras e incluso a traducir las escrituras al inglés y a entrenar predicadores que luego fueron conocidos como los lollardos, que comenzaron a predicar la palabra de Dios con integridad. Que por cierto se conoce, él es importante, como la estrella matutina de la Reforma, precisamente por eso, porque fue uno de las personas uno de los grandes precursores del movimiento de la Reforma Protestante. Fíjate, siempre se dice que la causa material de la Reforma fue el tema de la autoridad. ¿Quién es mi autoridad? Y los reformadores fueron a la Escritura, de ahí la sola Escritura. Pero ya Wycliffe había planteado ese problema muchos años antes de Lutero. Recuerden, en 1517 Lutero tenía 33 años de edad y fue cuando clavó las 95 tesis. Wycliffe murió en 1381, si yo no recuerdo mal. O sea que estamos hablando de muchos años antes que Lutero. Una de las doctrinas claves de Wycliffe fue la doctrina del señorío. Wycliffe decía, ¿quién es el que tiene el verdadero señorío? Dice, no hay otro señorío fuera de Dios. Toda criatura tiene dominio sobre otra solo porque Dios se lo ha dado. Pero hay algunos, decía Wycliffe, que se toman prerrogativas que no le corresponden. Entonces, ¿cómo podemos distinguir el verdadero señorío de aquel que es una mera usurpación? Y Wycliffe responde en la persona de Jesucristo. Jesucristo no vino para ser servido. Jesucristo vino para servir. Y los papas son prácticamente reyes que son servidos. Por lo tanto, ellos están abusando del señorío. Ahora, a partir de ese momento, Wycliffe continúa examinando los sacramentos, continúa examinando la sola Escritura, continúa examinando una serie de doctrinas que obviamente él no tenía la capacidad de poder desarrollarlas como se desarrolló más adelante. Pero indudablemente, Wycliffe fue un prereformador clarísimo. Vamos a continuar discutiendo acerca de estos precursores de la Reforma cuando regresemos de una pausa. No se vayan, continúen porque esta discusión está muy interesante.
oyentes de este programa especial acerca de la Reforma Protestante por aquí, por Radio Eternidad, transmitiéndose también por el canal de Gracia TV. Lo pueden accesar a través de youtube.com/ibcjvideo. Saludamos a todo el público oyente, al público televidente de este espacio. Nosotros queremos que ustedes compartan con nosotros esta sección importante, esta sección donde estamos recordando el hito histórico que fue la Reforma Protestante y la importancia que tiene aún al día de hoy. Tony, tal vez, perdón, sí. sería bueno añadir que si alguien quiere enviar alguna pregunta o comentario, que al final vamos a tener chance para responder, que pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Radio Eternidad y que nos manden el... Exacto. Creo que es... ¿Cuál es Bueno, ustedes pueden accesar a través del Facebook de Radio Eternidad o también hay un chat room a través de www.radioeternidad.org y usted puede accesar a través de ese lugar. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas ya que la vamos a recibir. Si usted quiere llamar de fuera o quiere llamar de aquí, vamos a dar los teléfonos más adelante. Pero mientras tanto, usted puede ir enviando sus preguntas a través de estos medios que dijimos, a través de la página de Facebook o a través del chat room en www.radioeternidad.org. Estábamos hablando antes de la pausa acerca de los precursores de la Reforma Protestante, personas que de una forma o de otra tenían muchas de las inquietudes que fueron comunes a los reformadores en temas de la doctrina y la práctica y las prácticas corruptas de la Iglesia católica romana, que era la única iglesia que había en la cristiandad en ese momento. Es importante señalar, como el pastor Sugel estaba hablando, y le vamos a dar el turno porque lo interrumpimos para la pausa, que la Reforma no fue un invento de Lutero, la Reforma no fue un invento de Calvino. La Reforma fue un movimiento del cual Lutero fue su máximo exponente en el sentido, digamos, de ser el protagonista histórico. Y por otro lado tenemos que reconocer también que Calvino es su máximo exponente desde el punto de vista doctrinal y teológico. Claro. Entonces estábamos hablando, Pastor Sugel, lo interrumpimos hablando del tema de John Wycliffe, o Wycliffe. Sí. Bueno, a pesar de que Wycliffe fue amenazado varias veces de que lo iban a matar, él fue protegido a través de toda su vida. Otro precursor es Juan Hus, definitivamente. Juan Hus nace en Bohemia en el 1370. Unos años antes de que comenzara el gran cisma, porque ese es otro problema con la Iglesia Católica medieval. No solamente que estuvo cautivo en Aviñón por 70 años, sino que hubo un momento en que hubo dos papas rivales que se discutían el trono. Hubo tres y papas. Luego tres. Sí. No, primero hubo dos. Entonces luego vino un concilio que trata de resolver el problema nombrando otro papa, pero los otros papas no quisieron ceder. Así que entonces en vez de resolver el problema, lo que hicieron fue agravar el problema. Sí. Juan Hus nace en ese panorama, en medio de ese panorama. Y al igual que pasó con Wycliffe en Bohemia, Hus predicaba en el idioma del pueblo. Eso era algo extraño en esa época. No era el típico sacerdote que hablaba en un latín que nadie entendía. Hus predicaba en checo. Y su predicación era bastante ardiente. Parece que era un orador muy hábil, como Dios le dio el don de la predicación de la palabra. Pero las cosas que Hus decía eran sumamente revolucionarias. Hus decía, solo la Biblia es la autoridad del creyente. En una época como esa, hacer una declaración de ese tipo era sumamente extraño. O decir que el Papa no era el único que podía llamar a concilios. No, de hecho. Porque eso era retando la autoridad del Papa, que era una autoridad autocrática completamente en ese momento. Y decir que Cristo era la cabeza de la iglesia. O sea, Juan Hus dijo eso, que Cristo era la cabeza de la iglesia. De hecho, más adelante vamos a ver, cuando entremos en el tema de Lutero, que a Lutero lo acusaron de ser jusita. Sí. Y en el debate con Juan Eck, y en el momento del receso, Lutero fue a la biblioteca y se pone a revisar otra vez los documentos del Concilio de Constanza. Sí. Y le dice a Juan Eck, ¿con cuál de estas declaraciones de Hus es con la que tú no estás de acuerdo? Porque él negó primero, él dijo, yo no soy jusita, y después fue a la biblioteca y se dio cuenta, pero es que yo soy jusita. O sea, él vio que las declaraciones coincidían con sus posturas. Con es importante la concatenación, ¿verdad? Hablar de Hus es hablar de Wycliffe también, porque hay que recordar que Hus también se educó en Inglaterra y había una cadena, fue influenciado por el movimiento de los Lollardos. ¿Por qué? Porque creo que se llamaba Ana,
que era la consorte del rey de Inglaterra, era de Bohemia en ese momento. Y había una relación muy buena entre Bohemia e Inglaterra. Mucha de esa gente fue a estudiar allí y él fue influenciado. Los escritos de Wycliffe ejercieron una fuerte influencia en Juan Hus. Sí. Ahora, es interesante también recordar cuál era el paradigma de cristianismo durante la Edad Media. La iglesia como mediadora de la gracia. Entonces, todo ese concepto que es antibíblico llegó a su maduración negativa en un momento determinado, preparando la reforma. Además de los precursores de la reforma, hubo movimientos de humanistas cristianos, hubo movimientos de concilios que trataron de hacer un poco más participativa, más democrática, más representativo el gobierno de la iglesia, y todos esos intentos fracasaron, fueron suprimidos, pero prepararon un territorio. El mismo Renacimiento que dijimos preparó un espíritu crítico y un énfasis en el rol del individuo frente a su relación con Dios. Todo eso fue preparando un terreno que en un momento determinado, en su providencia, Dios da la luz verde para que entonces algunos hombres se levanten y no puedan ser reprimidos. Excelente. Yo saqué aquí algunas de las cosas de las cuales no todos los precursores de la reforma tenían estas mismas conclusiones. Algunos creían unas cosas, otros creían otras, pero algunas de esas conclusiones que ellos llegaron y que fueron motivo de represión, de persecución, de enfrentamiento con la Iglesia Católica antes de la Reforma Protestante, algunos de estos pensamientos 2 y 3 siglos antes de la Reforma Protestante. Sí. O sea, estamos hablando entre los postulados de estos precursores, por ejemplo, como decía el pastor Sugel, el de considerar la Biblia como la única autoridad real de fe y práctica en la vida del creyente. Eso fue la creencia de Hus, la creencia de muchos otros precursores. Negaron la transubstanciación, es decir, que el cuerpo de Cristo, algunos de ellos, no todos, porque esto no era que todos creían lo mismo. El hecho de que el cuerpo de Cristo, de que la hostia o el pan y el vino se transforman en la carne y el cuerpo y la sangre de Cristo. El purgatorio infantil también. La oración por los muertos. Defendieron el sacerdocio de los creyentes y su derecho a predicar las Escrituras. Atacaron la venta de indulgencias, que también luego Lutero iba a atacar. Que tenemos que hablar de eso cuando lleguemos a Lutero, porque es importantísimo las indulgencias. Exacto. Algunos también expresaron que la confesión del creyente era solo a Dios y no un sacerdote. Manifestaron con claridad la doctrina de la salvación por fe y no por obras. Expresaron muchos de ellos claramente la doctrina de la predestinación. Manifestaron que la autoridad del Papa estaba supeditada a las Escrituras, que el clero debía ser reformado, que los sacerdotes no poseían poder espiritual por el mero hecho de ser sacerdotes, sino cuando había una pureza de alma y su conducta mostraba que poseían el Espíritu Santo. Es decir, y también hablaron de la responsabilidad directa de cada alma ante Dios en oposición a la doctrina del sacerdocio católico como mediador entre Dios y los hombres. Es decir, y esto lo traigo a colación para que veamos cómo muchas de estas personas habían visto muchas de las grandes corrupciones doctrinales y prácticas de la Iglesia Católica Romana o del clero en sentido general, pero no había llegado el tiempo y la oportunidad, que fue lo que sucedió en la Reforma Protestante. De hecho, oye estas declaraciones de Juan Hus. A mí me sorprende la claridad de pensamiento que tuvo este hombre. Pedro no es ni fue cabeza de la Santa Iglesia Católica. Única es la Santa Iglesia Universal, que es la universalidad de los predestinados. Otra declaración: la dignidad papal se derivó del César y la perfección e institución del Papa emanó del César. Esta fue fuerte. Nadie hace las veces de Cristo o de Pedro si no le siguen las costumbres. El Papa no es verdadero y claro sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, si vive en costumbres contrarias a Pedro y si busca la avaricia. Más bien es vicario de Judas Iscariote. La gracia de la predestinación es el vínculo con el que el cuerpo de la iglesia y cualquiera de sus miembros se une indisolublemente a Cristo, que es su cabeza. O sea, estamos hablando del 1400, empezando el 1400. Juan Hus fue al exilio en 1412. Tú mencionaste el famoso interdicto. Sí. El Papa puso a Bohemia en interdicto hasta que no sacaran a Juan Hus de allí. Él tuvo que irse al exilio y finalmente Segismundo, el emperador, le dio un salvoconducto para decirle: ven a Constanza al concilio que vamos a tratar tu caso y yo te aseguro tu vida. Y cuando Hus llega a Constanza, el Papa le dijo a Segismundo: no es que una promesa hecha un hereje no hay por qué cumplirla. Así que tan pronto llega Hus a Constanza, es apresado y Hus muere quemado en la hoguera.
Vimos ya un poco de los antecedentes de este periodo histórico que se llamó la Reforma Protestante. Vamos a entrar ahora un poco en la Reforma Protestante, pero yo creo que la puerta para meternos en la Reforma Protestante son los personajes de la Reforma, ¿verdad? Y vamos a tomar el personaje por excelencia de esta historia, de la primera historia de la Reforma Protestante, que es Martín Lutero. Hablemos un poco acerca de quién fue Martín Lutero, su vida, un poco de la historia, un poco de la, ¿verdad? Lo decimos respetuosamente, pero de la novela de Lutero, de esta novela tan interesante de la Reforma Protestante. Pastor Sugel, ¿nos puede hablar un poquito acerca de...? Bueno, Martín Lutero nace en noviembre del 1483, el 10 de noviembre, o sea que pronto estamos celebrando también un aniversario más de su nacimiento. Para una referencia histórica, 9 años antes del descubrimiento de América. Exactamente, sí. 9 años antes del descubrimiento de América. En el seno de una familia campesina. Lutero venía de una familia muy humilde. Su padre estaba empeñado en que él estudiara Derecho. Y Lutero escogió esa carrera, ¿verdad? Porque fue la que le asignaron. Pero en un momento dado, Lutero viene regresando de una visita que hizo a la familia de sus padres. Un amigo de él había muerto hacía poco tiempo y Lutero era muy temeroso. Era un hombre muy supersticioso en esa época. Tenía la típica cosmovisión medieval, ¿verdad? Y Lutero viene regresando y en ese momento lo atrapa una fuerte tormenta en medio del camino. De rayos. Y cae un rayo cerca de Lutero y ahí Lutero de repente, no sé de dónde, le grita: Santa Ana, si tú me preservas la vida, me haré monje. Y así fue que Lutero decidió entrar en el monasterio. Claro, y también parece que no le gustaba mucho la idea del padre, de su papá. Él tenía problemas, su padre era muy fuerte. Era muy dominante. Muy dominante y de hecho ese era el problema que Lutero tenía con la visión de Dios. O sea, cuando Lutero veía a Dios como una extensión de lo que era su papá, un padre ogro, él no podía entender el amor de Dios, no podía entender, además de que su misma preparación de derecho que él tenía cuando comenzó a estudiar derecho, le hacía entender claramente que si Dios era perfectamente justo, no había manera de que nosotros pudiéramos estar en paz con Él, porque no hay forma de satisfacer la justicia humana, cuanto más la justicia de Dios. Entonces Lutero entra con esta visión al monasterio y escoge en la providencia divina el monasterio de los agustinos. ¿Y por qué yo digo en la providencia divina? Bueno, porque él se va a topar allí con individuos que tenían una influencia de Agustín de Hipona de muchos años atrás, que definitivamente hombres como Staupitz jugaron un papel importantísimo en la vida de Lutero. Pero creo que nos estamos adelantando un poco a todo lo que pasó de ahí. Interesante. ¿Qué tiene que ver? Explícanos un poco acerca de la influencia de Agustín de Hipona en la vida de Lutero y en la forma en que él fue, adoctrinado en este monasterio. Agustín fue un padre de la iglesia del siglo V que tanto los católicos como los protestantes tratan de tenerlo de su lado. O sea, Agustín, yo creo que fue un hombre de Dios que tenía grandes errores teológicos típicos de la época, y grandes aciertos, pero también grandes aciertos. Y por eso es que uno lee las instituciones de Calvino, la institución de la religión cristiana, y el promedio de citas de Agustín en las instituciones es casi de a 1 por cada 3 páginas. O sea, son muchas las citas de Calvino sobre Agustín. Y lo mismo con el caso de Lutero. Lutero entra en este monasterio y es indudable que la doctrina agustiniana que se oponía a los dominicos, y luego vamos a ver eran escolásticos. Exactamente, sí. Estos dominicos al cual pertenecía Tetzel, el vendedor de indulgencias al que Lutero se le opone eventualmente. Entonces, en ese sentido, el haber entrado en el convento de los agustinos, de los monjes agustinos, primero le da una visión teológica diferente de la que tenían otros monasterios. Pero yo creo que también esa rivalidad con los mismos dominicos no dejó de jugar un papel cuando Lutero se le opone a Tetzel en la venta de indulgencias. Lutero iba al confesionario, comenzaba a confesar sus pecados
y a veces duraba hasta 6 horas. De hecho, los confesores le tenían pánico a Lutero. Ahí viene Lutero. Eso era, salían corriendo. Eso era confiesa Sí, pecado sí. y confiesa pecado, porque él venía hurgando en lo más profundo de su Dice que corazón. hasta 4 horas se pasaba en un confesionario. Y a veces salía y recordaba un pecado que no había confesado, se golpeaba Sí. el cuerpo, se Porque él tenía muy latigaba. claro el tema de la justicia de De la Dios, justicia de pero no Dios. tenía claro el tema de la misericordia de Dios. Exactamente, de Sí, que la sí, justificación es por la fe. Es por la fe. Y también tenía en común con Agustín su experiencia de vida del pecado y del pecado remanente. Es decir, tanto Agustín como Lutero lucharon con su propio pecado hasta encontrar la paz que el Evangelio por fe en Jesucristo les dio. Entonces tenían en su experiencia personal de ambos, los conectaba en esa búsqueda que finalmente encontraron en Jesucristo. Tú hablabas de la influencia de Staupitz, que fue una influencia muy importante porque Staupitz fue un confesor de Lutero. Él era, ¿cómo se llama? Cabeza de este convento. ¿Cómo que se dice? El monasterio. Del monasterio, pero Sí. era él era El rector, prior. no. El prior, Bueno, sí, el prior. exacto. Bueno, entonces él era una persona, él no residía donde estaba Lutero, pero él venía y lo visitaba con cierta frecuencia. Y fue una persona muy instrumental en llevar a Lutero un poco a descansar en Cristo, a la justificación por la fe. Fue un mentor espiritual que también lo envió a estudiar las escrituras y fíjate que lo puso a dar clases. Yo no sé si a propósito o no, porque no conozco esa parte, pero los libros del Nuevo Testamento que Staupitz puso a Lutero a enseñar, Romanos, Gálatas, o sea, fueron libros que eran libros que son los libros que liberan al hombre de esa carga que llevaba Lutero. Y no sé si fue a propósito o que lo hizo, ¿no? Pero sí fue él que lo animó Sí. lo animó a ser sacerdote, porque Lutero iba a ser monje simplemente, no sacerdote. Luego lo animó a obtener el grado de doctor en divinidad. Y como tú dices, fue a Staupitz que lo animó a predicar la palabra. Entonces Lutero comienza a estudiar las escrituras. Definitivamente Lutero se nota que tenía un don de enseñanza muy claro y evidente, porque la cátedra de Lutero se llenaba de personas. Ya para el 1508, 1509 es que Lutero comienza a estudiar la carta de Pablo a los romanos y le impacta cuando él llega a Romanos 1, 16 y 17 y dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Entonces dice, ¿cómo es posible que si el Evangelio es una buena noticia, lo que el Evangelio revele sea la justicia de Dios? Si la justicia de Dios es la cosa más terrible con la que nosotros podemos enfrentarnos. De hecho, Lutero llegó a decir, mi gran pecado es que yo no puedo amar a Dios. Yo no puedo amar a un Dios así, que yo no puedo satisfacer de ninguna manera, un Dios al que yo no puedo llenar su estándar. Y es ahí que Lutero se da cuenta que Pablo está usando la palabra justicia en Romanos, no en el sentido en que él le estaba entendiendo, en el sentido de la justicia punitiva de Dios, sino más bien en el sentido de la justificación. Lo que el Evangelio revela es cómo nosotros podemos ser declarados justos por un Dios perfectamente justo, siendo nosotros pecadores. Y ahí es que Lutero comienza a entender la doctrina de la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. O sea que, como tú bien dices, Staupitz fue el instrumento que Dios usó para iniciar esta cadena de eventos que llevan a Lutero, a la carta de Pablo a los romanos, y a comenzar a entender esta cosa. Pero todavía para esa época, Lutero era un buen católico, como cualquier católico de ese tiempo. Sin embargo, él empezó realmente a entender que había una separación teológica entre lo que ellos estaban enseñando en Wittenberg y la teología católica en sí misma. Tanto que él se refería a esa teología como nuestra teología. Sí. O sea, que había ya empezaron a haber diferencias, ¿verdad?, notables entre lo que Lutero estaba entendiendo y se estaba predicando en Wittenberg y lo que era la teología católica romana como se entendía en esa época. También hay que recordar el temperamento de Lutero. Lutero venía de la raza teutónica alemana. Es interesante ver que la cultura latina del sur de Europa y de Italia, por la reminiscencia del Imperio Romano, estaba acostumbrado a una sociedad controlada, centralizada. Las tribus germánicas nunca fueron sometidas. El espíritu germánico es un espíritu de independencia, de combate, un espíritu de libertad y hasta cierto punto de misticismo y todo eso combinado
Es decir, tenemos que ver en Lutero también una fisonomía propia para la época, para lo que se necesitaba. Se necesitaba la fortaleza de carácter capaz de enfrentar lo que el sistema del papado y la iglesia romana representaba en ese tiempo. Estamos hablando de un poder religioso que controlaba el poder civil y que inclusive dominaba el poder militar y en ocasiones contrataba mercenarios para los servicios al papado. Es decir, estamos hablando de un espíritu, un carácter personal apropiado para la tarea. Y ya que te metiste en eso, yo quiero hacer una pequeña un énfasis aquí en el tema del carácter de Lutero, porque muchas veces nosotros divinizamos a estos personajes de la Reforma. Y aquí al que nosotros queremos exaltar es a Dios, al Dios que es el Dios de la historia, amén, al Dios de Lutero y al Dios nuestro también. Lutero, igual que nosotros, es una persona con grandes defectos de carácter, sumamente grandes. Era una persona iracunda, era una persona temperamental, era una persona que cometió grandes desaciertos también en sus relaciones humanas. Y eso nosotros no lo debemos de ocultar como para que Lutero quede bien. Nosotros debemos tener la misma fidelidad que Dios tuvo con esos grandes personajes de la Biblia. Decir la verdad acerca de Lutero. Sí, debemos recordar. Y Lutero es un personaje que nosotros respetamos, que nosotros admiramos, pero Lutero no es un Dios. Sí, claro. Lutero es un ser humano con muchísimos errores que tuvo la suerte, no la suerte, sino que Dios en su providencia lo escogió para hacer ese instrumento que él iba a usar después. Y lo usó a pesar de sus debilidades. Y con esto queremos decirle también a los televidentes y a los escuchas que a ti también Dios te puede usar en medio de tus debilidades y que lo importante es que nosotros nos sometamos al Señor, porque a pesar de las debilidades, a pesar de nuestros desaciertos, aún así Dios es misericordioso y Dios nos usa a pesar de eso. En ese sentido, los herederos de la Reforma tenemos una ventaja sobre los católicos romanos, y es que cuando nos señalan cosas que hicieron los reformadores o que dijeron en un momento dado, nosotros decimos, sí, no hay ningún problema, nosotros clamamos la infalibilidad de los reformadores. Claro. Entonces, en ese sentido no tenemos problema. Sí, ahora, ustedes sí claman infalibilidad papal, entonces ahí hay un problema. Sí, pero nosotros no. Y hay que recordar que Lutero, frente a las revoluciones campesinas que se produjeron, como interpretación de algunos de sus escritos, en un momento determinado vio que podía correr peligro el movimiento de la reforma del cristianismo en base a la autoridad de las escrituras por los intereses de los príncipes, de los príncipes y los campesinos, y exhortó entonces a los príncipes a ser rigurosos con el cumplimiento de la ley, y miles de campesinos, 100,000 campesinos, fueron muertos en esa revolución. De hecho, se dice que posiblemente el luteranismo no tuvo mayor influencia en el sur de Alemania entre los campesinos, porque muchos interpretaron como una traición de Lutero esa exhortación a los príncipes de someter a las revoluciones campesinas al orden. O sea que estamos hablando de un humano. El único humano perfecto que ha habido es el Señor Jesucristo. Amén. Nuestro único héroe. Amén. Y por lo tanto, todos los humanos este es el héroe de toda esta historia. Sí, ¿verdad? Claro. Pero, ahora, volviendo otra vez, perdón, Tony, a la historia de Lutero, porque nos fuimos muy adelante. Todavía estábamos en el 1509. Ahí es cuando Lutero llega a Wittenberg, donde está Federico el Sabio. Tú mencionabas, Luis, hace un rato el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico es una institución interesantísima que no podemos entrar en ella aquí ahora, pero es importante que entendamos que el emperador del Sacro Imperio no era por sucesión que tomaba el trono, sino por elección. Entonces habían electores, y Federico el Sabio de Wittenberg, el dueño de la universidad a la que Lutero llega, es uno de esos electores del Sacro Imperio, que precisamente en el año 1520 eligen a Carlos V, que era hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Juana la Loca era hija de los reyes católicos de España. Y Carlos V era un poder, porque era Carlos I de España y era Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero Federico el Sabio, uno de los electores del Sacro Imperio, fue de los que protegió a Lutero. O sea, aún vemos en ese movimiento. Y una persona, no cualquier elector, era un elector muy importante, porque inclusive era uno de los electores que tenía el Papa en la mira para que fuera realmente el emperador del Sacro Imperio Romano. O sea, él era una de las personas que estaba señalada por el Papa en lista de espera. Enrique VIII era otro en ese momento. Exactamente, o sea que no era cualquier individuo. Era una persona muy poderosa. Lo llevan a
Wittenberg, a la universidad, y ahí comienza Lutero a enseñar. Y como decía hace un momento, la profundidad de pensamiento de Lutero, su claridad de estilo, porque Lutero era muy llano hablando, su claridad de estilo pronto llamó la atención de todos los catedráticos de la universidad, y la clase de Lutero comienza a ser famosa en Wittenberg. En el 1510 es cuando Lutero hace el famoso viaje a Roma, que fue para él toda una revelación, porque él va a la santa ciudad de Roma, y con lo que él se encuentra allí fue un desastre absoluto y total. De hecho, Lutero iría a decir más adelante que aquello era una total abominación, y que la corte papal no tenía nada que envidiarle a la corte de cualquier rey pagano del mundo. Entonces Lutero se choca con una realidad en Roma que me imagino que en su corazón comienza a poner más inquietud con todo lo que está pasando. Pero Lutero regresa de Roma a Wittenberg y sigue enseñando. Un fiel católico romano. Un fiel católico romano que sigue enseñando las escrituras hasta que se envía al famoso Johann Tetzel, un monje dominico, a hacer una venta de indulgencias. Vamos a explicar un poco sobre extraordinarias. por qué esa venta de indulgencias. Bueno, primero, ¿qué son las indulgencias? Un pequeño trasfondo, sí, sobre Exacto. qué es la indulgencia y qué fue lo que pasó ahí. Según la Iglesia Católica, hablamos de los sacramentos al principio del programa. El niño es limpiado del pecado original cuando es bautizado. Pero eso quiere decir que ahora los pecados que ese niño comete son más graves, porque es el pecado de un hijo, no el pecado de un enemigo. Entonces, esos pecados tienen que ser de alguna manera expiados, ¿verdad? Tienen que ser de alguna manera purgados. Para eso estaba el confesionario. No la culpa, sino la pena temporal. La pena temporal. Iba al confesionario. Claro, había pecados veniales, había pecados mortales. Entonces, ¿qué pasaba cuando...? Esa pena temporal se pagaba en un sitio que ellos llamaban el purgatorio. Bueno, íbamos a llegar ahí. Primero tú vas al confesionario y ahí tú tienes que hacer penitencia y todo lo demás. Pero ¿cómo tú te aseguras de que tú realmente has confesado todos tus pecados, de que tú has hecho todas las penitencias que tú puedes hacer? En ese sistema nunca nadie puede estar completamente seguro de que va al cielo. Para eso entonces estaba el purgatorio. El purgatorio era el lugar donde tú purgabas las penas. Cuadraban toda la cuenta. Exactamente. Ahí tú purgabas las penas que no habían quedado saldadas completamente en vida. Las indulgencias, ¿qué son? Bueno, resulta que la Virgen María, según la Iglesia Católica, y algunos de los santos, y Cristo, pero sobre todo los santos y la Virgen, fueron tan santos que ellos tenían un superávit de méritos. O sea, así como estaba el católico, ¿verdad?, fiel, que no alcanzaba a llenar su deuda, había otro que tenía para regalar. Sus reservas monetarias eran tales para regalar. Exactamente. Y el Papa era el que tenía en sus manos la capacidad de manejar ese tesoro de méritos. Entonces, ¿qué es una indulgencia? Bueno, Tony Flaquer se moría, la familia venía donde el Papa o el sacerdote, ¿verdad? Entonces decían, buscaban una dispensa papal para darte a ti de los méritos de la iglesia, del tesoro de méritos, indulgencia para sacarte 1000 años del purgatorio. Entonces la Iglesia Católica celebraba misas a favor de Tony Flaquer y así. Que eran cobradas también. Claro, esto eran pagados. O sea, tú vendías. Sí. Claro, ellos hacían muchas distinciones para cuidar al pueblo. Porque era según el nivel social. De hecho, a los más pobres se les regalaban las indulgencias, pero el príncipe tenía que pagar un alto precio. O sea que estaba estratificado según la posición socioeconómica de la persona. No sabía eso. A los más pobres les regalaban. A los más pobres, a algunos les regalaban, sí, era según el nivel socioeconómico que tú tuvieras. Bien. Vamos a una pausa, ya nos hicieron señas aquí, y cuando regresemos continuaremos hablando acerca del tema de las indulgencias. Vamos a hablar sobre qué pasó y por qué este señor que mencionaba el pastor Sugel ahorita, Johann Tetzel, fue a vender indulgencias a Alemania. ¿Cuál fue la razón de eso? Ok. Muy bien. Queridos oyentes, continuamos con este programa especial de Radio Eternidad y Gracia TV acerca de la Reforma Protestante con nuestros invitados especiales, el pastor Sugel Michelén, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, y el arquitecto Luis Sena. Les recordamos a ustedes de que si desean hacer alguna pregunta pueden llamar a los teléfonos de Radio Eternidad al 809-567-1777. Perdón, tuve un error. Al 809-567-5550 y también pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook. Ustedes pueden entrar ahí. La página es youtube.com/ibcj
youtube.com/ibsjvideo. No, pero la página de Perdón, Facebook perdón, es la exacto, página de Facebook el nuestra, Facebook de este es, escúchenme, aquí es donde pueden accesar al video Exacto. de lo que está pasando ahora. Perdónenme, pero tengo muchas notas aquí, estoy medio loco aquí ahora mismo. youtube.com/ibsjvideo. Y pueden entrar en la página de Facebook y también postear sus preguntas allí en la página de Facebook. Nos quedamos en el tema de las indulgencias. El pastor Sugel estaba explicando qué significaban las indulgencias, en qué consistían, cuál era el concepto doctrinal acerca de las indulgencias según lo veía la Iglesia Católica. Continuamos con ese tema y también queremos que el pastor introduzca cuál era el problema que había con la venta de las indulgencias. Bueno, la guerra contra los turcos y la construcción de la Basílica de San Pedro estaba requiriendo mucho dinero. Eso era para hacerlo más fácil, ¿verdad? Y para esos fines se le dio a los dominicos la potestad de vender las indulgencias en toda la parte germánica del Santo Imperio Romano. Entonces, se comisiona en Alemania al príncipe elector Alberto de Maguncia, era arzobispo de Magdeburgo, quien a su vez fue autorizado para recibir la mitad de la recaudación. Este hombre había comprado ese puesto eclesiástico metiéndose en una tremenda deuda. Sí, fueron de 30,000 ducados de oro. Yo una vez hice un cálculo de eso sí. Y era un préstamo de casi $1 billón. O sea, era una cosa extraordinaria. O sea, una finanzas, como una corporación, General Motors, una cosa de Microsoft. Entonces ahí es que Alberto de Maguncia, que tiene el mismo esta deuda, comisiona a Johann Tetzel para que venda. Exactamente. Y la verdad es que este hombre era sumamente hábil. Por ejemplo, dicen los historiadores, ¿verdad?, que en uno de los sermones que él dio a los alemanes en esa época decía: la indulgencia son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Y mostraba la cruz que él llevaba y decía: esta cruz tiene tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Y entonces exhortaba a las personas, decía: ¿cómo tú vas a dejar a tu primo, a tu hermano, a tu madre que está en el purgatorio? Tú no oyes sus gritos y tú por una mísera moneda puedes liberar su alma de miles de años del purgatorio. Entonces las personas, imagínate, comenzaban a comprar las famosas indulgencias. De hecho, yo no sé si esta historia es verídica, pero se cuenta que en una ocasión una persona le preguntó a Tetzel si él podía comprar una indulgencia para un pecado que iba a cometer el otro día. ¿Y cuál es el pecado? Y yo: voy a robarle a alguien. Y dice: bueno, son tantos florines o lo que sea. El hombre compra su indulgencia y al otro día el tipo le robó al que le vendió la indulgencia y ya estaba perdonado. O sea que realmente era un desastre total, y ahí es que Lutero se entera de lo que está pasando y vienen entonces las famosas 95 tesis, que no era otra cosa que una disertación teológica. En esa época, ¿verdad?, la puerta principal de la iglesia, de la capilla en Wittenberg, era como el muro de Facebook en el día de hoy. Tú querías que algo la gente lo viera, tú lo ponías en la puerta de la iglesia. Lo posteaba. Así que Lutero posteó los 95 tesis en el Facebook. Exactamente. Y no era otra cosa que 95 tesis o declaraciones invitando a los teólogos a discutir sobre el valor de las indulgencias. De hecho, es sorprendente que un documento tan seco y a veces tan difícil de leer como las 95 tesis se haya convertido en un bestseller, porque eso fue lo que pasó. O sea, inmediatamente Lutero pone esas 95 tesis invitando a discutirlas, y al mes eso había llegado prácticamente a toda Europa. Comenzaron a copiar las indulgencias como cosa de loco, lo cual nos indica el problema que habíamos decidido, que las condiciones estaban dadas, estaban dadas para este movimiento. Eso fue la mecha en el barril de pólvora. Eso fue. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí luego que publica sus 95 tesis el 31 de octubre precisamente un día como de 1517, fecha en que se dice comenzó la Reforma Protestante? Publica las 95 tesis, pero al principio eso no tuvo tanta... No causó tanto revuelo aún en el mismo papado. Al Papa le llegó una copia de ese documento y más bien hasta la alabó por su... Porque León X, que era un papa renacentista, como decía Luis hace un momento, vio el documento primero desde el punto de vista literario. Él no vio la repercusión que ese documento iba a tener. Sí. ¿Tú ibas a decir algo, Luis, del tema? No, adelante. No, era básicamente eso, que realmente Lutero evaluó la tesis, León X evaluó las tesis de Lutero más como literato que como papa. Por otra parte, el elector de Sajonia, ya lo dijimos, le tenía gran estima a Lutero, y en ese momento estaba Federico el Sabio estaba dispuesto a proteger
a Lutero. Y lo protegió grandemente, ¿verdad? Entonces, a Sí, partir de porque ahí, debemos recordar que la reacción no se dejó esperar, porque todo el ánimo comenzó a upar a Lutero porque él se constituyó en el espíritu nacionalista alemán en contra de esa hegemonía Exacto, papal. exacto. Y ya los ánimos de los príncipes alemanes veían en Lutero una oportunidad de librarse de De todos esos librarse impuestos de todo y de todo ese dinero Sí, que había que mandar a sí, Roma. sí. Por lo tanto, comenzaron a ponerle atención, no tanto por la doctrina de la justificación por la fe, sino por las implicaciones que O sea, que tenía desde el para punto el de vista, cristianismo en Alemania. del punto de vista de esos hombres, su problema era un problema político y económico. Pero ellos Exactamente. estaban realmente siendo siervos del Dios de la historia y Exactamente. cumpliendo los propósitos del Dios de la historia. Que estaba renovando su iglesia, estaba renovando su iglesia. retornándola a la autoridad de las escrituras y a la salvación por la fe directamente, sin mediación. Como el tiempo es tan breve y tenemos todavía tantas cosas pendientes, yo no quiero entrar, no pienso, a menos que ustedes quieran, en todas esas cuestiones de la refutación de Augsburgo, de la refutación de Heidelberg y de Leipzig, sino que lo que vamos a mencionar fundamentalmente es que antes de el gran encuentro o el gran desencuentro, por hablar como los poetas, entre Lutero y la Iglesia Católica que ocurre en la Dieta de Worms, hubo varios intentos y varios acercamientos de la Iglesia, del Papa y del mismo Lutero tratando uno y otro de llegar a un acuerdo con este tema. ¿Tú nos puedes hablar un poquito acerca de eso y entrar inmediatamente en lo que fue la Dieta de Worms? Ya habíamos hablado de que Carlos V, el nieto de Isabel la Católica y Fernando, es elegido como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y ahí Carlos V propone la celebración de esta dieta en la ciudad de Worms. Perdón, en enero. Explícame lo que es la dieta, porque muchas personas van a pensar que es un régimen que se a dejar de comer. Estaba sobrepeso. Una dieta era una reunión de Estado donde iban, era un consejo de Estado donde se trataban las cosas que concernían al imperio, y el Papa le pide a Carlos V que por favor ponga en agenda el tema de Lutero. Esto se celebró en enero de 1521. Lutero llega a Worms creyendo que él vaya a defender lo que había escrito y su teología, que ya por supuesto se había radicalizado cada vez más. O sea, si en el 1517 Lutero se consideraba todavía un católico, ya para el 1521 era obvio que Lutero estaba opuesto al catolicismo romano. Sí, y porque hay un hecho importante, que ya el Papa había emitido una bula de excomunión a Lutero antes del Consejo de Estado en Worms. Sí. Y eso es muy importante porque ya había realmente un enfrentamiento abierto entre Lutero y la Iglesia Católica. Es la famosa bula Exsurge Domine, que es levántate, Señor, y defiende tu causa. Una zorra entrado. Un jabalí salvaje se ha metido en tu viña. Y también ya el Papa, el Lutero en ese momento estaba tan radicalizado que agarró la bula y la quemó frente a todo el mundo. O sea que ya había una radicalización muy fuerte. Porque se habían quemado obras de él y de las 95 tesis de sus escritos. Entonces él, en represalia, vamos a decir así, quemó la bula. Sí. Pues el asunto es que Lutero llega aquí y señores, hay que ponerse en el lugar de Lutero en ese momento. Porque por más radical que tú seas, Lutero podía estar teniendo muchas dudas en su mente en ese momento. Un hombre solo contra los dos poderes más grandes del mundo en esa época. Claro. La Iglesia Católica Romana y el emperador Carlos V. El emperador más poderoso e importante del mundo. Llega Lutero ante este escenario. Ahí había el emperador mismo, habían 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5.000 personas para ser juzgados. El poder económico, civil, eclesiástico total del mundo en ese momento. Y a Lutero le hicieron 2 preguntas. La primera es, ¿usted escribió esos libros que están ahí? Sí. ¿Usted se retracta? No, pero es que yo no puedo retractarme de ello en general. Yo tendría que entrar, ahí hay doctrina que ustedes la creen también. O sea, yo tendría que discutir eso. No es que nosotros vinimos aquí a discutir, es si tú te retractas sí o no de lo que tú escribiste ahí. Lutero pide 24 horas. Le dan las 24 horas, al día siguiente vuelven otra vez a la dieta, y ahí es que Lutero, cuando le repiten de nuevo la pregunta si se retracta o no, da la famosa respuesta, dice: como pues vuestra serenísima majestad y vuestras señorías pedís una respuesta simple, la daré de un modo que no tenga ni cuerno ni dientes.
si no me convencen mediante testimonios de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Pero una frase impactante, porque esa frase captura el espíritu de la reforma. Exactamente. Captura el espíritu de la vuelta a la reforma. escritura, La vuelta la a la autoridad. escritura. O sea que esa frase fue una frase providencial en ese momento, tremenda. Y ahí, bueno, cuando salen de la dieta, Lutero es raptado por el mismo Federico el Sabio, que lo quiso proteger, y ahí Lutero estuvo varios meses en el castillo de Marburgo, donde tradujo la Biblia al alemán. Y ya el movimiento reformador comenzó a correr. Yo creo que entrar en todos los detalles de la historia un aquí. detalle importante para nuestros amigos oyentes que no conocen esta historia. ¿Por qué, Luis, se le llama a estas personas protestantes? ¿Cuál es la razón de que se le llama protestantes? Bueno, Oye, la reforma protestante, ¿de qué es lo que estaban protestando? bueno, porque inicialmente no era una protesta. Inicialmente fue un movimiento dentro de la cadena de movimientos de reforma de la iglesia. Pero ya a la iglesia oponerse a ellos, su reacción se convirtió en una protesta. Es decir, cuando la iglesia reacciona contra el movimiento, ya los afiliados al movimiento son vistos como resistiendo la autoridad. Y de ahí de donde viene el concepto de que ya se trata de una rebelión o protesta por la reacción que tuvo la iglesia. Aunque el término protestante se acuñó más ya de manera particular en la dieta de Spira. En la segunda dieta de Worms. No, de Spira, en la segunda dieta de Spira. Creo que en Spira se trató el tema de cuius regio, cuius religio, o sea, de quién. Pero el tema fue que se quería que los luteranos, ok, ya no podemos con ellos, el imperio estaba dividido, los turcos siguen siendo una amenaza, vamos a permitir que los luteranos sigan donde están, siempre y cuando ellos no prediquen su doctrina en ningún otro lugar. Que cada príncipe en sus territorios, ellos admitieron que cada príncipe, eso fue Fernando, el hermano de Carlos, que admitió eso, creo que fue en la dieta de Spira, que cada príncipe en su territorio permitiera la práctica de la religión del príncipe. Y entonces eso es lo que se llamaba el cuius regio, cuius religio. Es decir, donde está ese príncipe, ahí que se practique la religión de ese príncipe. Y llegaron a ese acuerdo. Pero eso ya ahora, en la segunda dieta, ya Carlos V otra vez había tomado fuerza porque había terminado su conflicto con el Papa, su conflicto con los turcos, y en ese momento él quiso volver a imponer ahí. Entonces se revoltearon estos príncipes protestantes, ¿verdad? Por valga la redundancia, y empezaron a escribir un documento donde estaban protestando. No, de hecho, varias veces repetían la palabra protestamos. Son protestantes. Sí, entonces de ahí. Y es importante hacerlo notar para que la gente sepa por qué fue que sucedió eso, ¿no? Muy bien. Yo creo que nosotros... el espíritu es más de reforma que de protesta. Exactamente. O sea, dentro de las dos palabras, reforma protestante, el espíritu dentro de la historia del cristianismo es más de reforma de la iglesia que de protesta. Tú tienes toda la razón. El protestante fue un apellido que surge en un momento muy particular de la historia por una situación puntual. Pero la reforma fue la historia de Lutero es una historia larga. Si nosotros nos metemos en eso, fascinante. Podríamos hacer 7 programas y no acabamos aquí. Pero el tiempo realmente demanda que nosotros pasemos a otros personajes de la historia de la reforma para que podamos tener un bird's eye view, un vuelo de pájaro, ¿verdad?, sobre el tema de la reforma protestante. Y quisiéramos empezar un poco con la vida de Juan Calvino. Otro personaje fascinante, y para mí, ciertamente que Lutero, ¿verdad?, sin Lutero no hay reforma. Pero yo creo que realmente el corazón de la doctrina, el corazón de las implicaciones del movimiento reformador, en cierta medida nosotros se la debemos mucho a un hombre y a una obra, a Calvino y a las instituciones. ¿Ustedes quieren hablar un poquito acerca de eso? He hablado mucho, Luis. No, adelante. Bueno, Juan Calvino nace ya Lutero era un hombrecito cuando Calvino nació. Recuerden que Lutero nace en el 1483. Sí, 83. Exacto. Y Calvino nace en el 1509.
el 10 de julio de 1509 en la provincia francesa de Picardía, a unos 100 kilómetros de París. Y ya no es mucho lo que nosotros conocemos de la niñez de Calvino ni de su juventud. Calvino era un hombre que no hablaba mucho de sí mismo. De hecho, tú lees las instituciones y es mínimo la referencia personal que Calvino hace allí. Su familia era modesta, pero pertenecía a la pequeña burguesía de la ciudad. Su padre, Gerard, llegó a ocupar varios cargos eclesiásticos importantes. Su madre provenía de una familia muy religiosa. Así que en ese seno familiar nace Calvino, un niño muy enfermizo, una condición que arrastró a lo largo de toda su vida y que probablemente influyó en el carácter de Calvino, un tanto melancólico. Calvino pierde a su mamá cuando él tenía apenas 3 años de edad, también fue otro ingrediente en la vida de Calvino. Fue enviado a estudiar en colegios que eran terribles. De hecho, el mismo Lutero habló muy fuertemente en contra del tipo de educación que se daba en aquellos días, porque era una educación brutal. O sea, tú te equivocabas en la conjugación de un verbo y fácilmente llegabas a tu casa. Una tabanada. Bueno, hay que explicarlo, que no vino en internet, Luis. Sí. Una persona en España debe estar pensando, no tabanada. Eran azotes duros que le daban a estos. ¿Para cómo a estos... llegó Calvino a estar involucrado en el movimiento reformado? ¿Cuáles fueron sus pininos ahí en el movimiento reformado? Tengo entendido que empezó el tema en la Universidad de París, creo que estaba él ahí. ¿En la Sorbona? Sí, en la Sorbona o en no sé dónde. Parece que él se involucró en una protesta que hubo ahí. Calvino, nosotros no sabemos exactamente cuál fue la situación de cómo fue que Calvino llega a una conversión. Eso no está claro en la historia, pero sí sabemos que el 1 de noviembre de 1533 ocurre un incidente en la Universidad de la Sorbona, en París, que ya se ve claramente que hay un cambio drástico que se opera en sus convicciones, porque Calvino era católico. El rector de la universidad, que era Nicolas Cop, amigo de Calvino, pronuncia un discurso en ocasión de la apertura del año académico, y más que un discurso fue un sermón donde se ve claramente una influencia de Erasmo y de Lutero en el sermón de Nicolas Cop. Defendió la doctrina de la justificación por los méritos de Cristo en ese sermón. Protestó en contra de los ataques y persecuciones de que eran objeto aquellos que no concordaban con la iglesia de Roma. El problema es que comienza a correr el rumor de que el autor de ese sermón no fue Nicolas Cop, sino Calvino. Y ahí nosotros comenzamos a ver que ya este joven, porque era un joven en ese momento, está manifestando claridad de entendimiento, y Calvino y Nicolas Cop tienen que salir huyendo de París en este momento, donde se convierte en un refugiado, en un refugiado religioso de la persecución de la Iglesia Católica. Entonces de ahí él se dirige ¿hacia dónde? ¿Qué pasa con su vida? Él va. Calvino vuelve a la ciudad de Noyon, donde nació, su ciudad natal. Allí renuncia a todos los beneficios eclesiásticos porque ya no lo consideraba justo ni correcto, que había conseguido por mediación de su padre. De ahí se va a la casa de un amigo llamado Luis Dutillette, que tenía una biblioteca enorme para la época, y ahí Calvino se retira a estudiar, y él cree que Dios lo ha destinado para una vida tranquila, de estudio y meditación. Y ahí es que viene la famosa escena, que tal vez sería bueno, Luis, que tú narraras esa parte para yo no hablar tanto, cuando Calvino llega a... No, pero no nos vayamos tan lejos todavía. Antes de llegar ahí, él empieza a escribir ahí, en ese momento ya. Usando un nombre falso. Sí. Las instituciones de Calvino empiezan a ser escritas antes de él llegar a Ginebra. Exactamente. ¿Entiendes? Eso es importante porque Calvino no escribe las instituciones en Ginebra. O sea, su primera publicación, la redacción por lo menos no empezó ahí. Y él publica en 1536 la primera edición. Que era muy breve, por cierto. Que eran 6 capítulos. Estamos hablando muy breve de 500 y pico de páginas. Para el canon de la época. Claro. Pero eran 6 capítulos donde se dice que él toma para las instituciones de Calvino la fórmula del credo niceno
como la estructura de eso, y es un tratado acerca de la persona de Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y de la Iglesia. Básicamente, ¿qué quería Calvino lograr con las instituciones, Luis? ¿Tú nos podrías hablar un poquito acerca de eso? ¿Qué eran las instituciones y qué quería lograr Calvino con eso? Para no entrar en los detalles mínimos, en realidad hay que mirar a Calvino. Calvino tuvo una concepción cósmica del cristianismo. Lutero la tuvo desde el punto de vista soteriológico y la salvación. Ya la mente de Calvino, y por su misma formación como abogado, como jurista, comenzó a ver el señorío de Jesucristo y la soberanía de Dios como el punto de partida de la realidad. Entonces ya Calvino en su obra quiere desarrollar una teología para el cristianismo comprensiva, centrado en un concepto fundamental: la soberanía de Dios sobre todas las cosas, sobre todo en la salvación del pecador. Por lo tanto, si comparáramos un poco a Lutero con Calvino, Lutero lucha mucho con su experiencia personal de salvación y conoce el testimonio profundo de la justificación por la fe con un alma angustiada. Calvino mira más hacia arriba y ve que la obra de redención es cósmica. No es simplemente soteriológica, no es solamente el individuo, es los sistemas sociales, toda la creación reconciliada con Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, en su sistema teológico eso es lo que se refleja. Es decir, por eso hay que ver que el arquitecto en profundidad de lo que la reforma significó, es decir, cuando a las escrituras se le da amplitud, se le da, como dicen los americanos, elbow room, cuando se la deja respirar, nos lleva al concepto de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que en sus instituciones Calvino quiere plasmar, y por lo tanto implica una reestructuración de las principales dogmas del cristianismo a la época, no solamente limitándose a la salvación del pecador, sino también a la inferencia para los sistemas sociales y culturales y la relación con el Estado de la realidad de Jesucristo como Señor. Excelente. Y algo que debemos enfatizar es que definitivamente Calvino fue un hombre diseñado por Dios para la época en que él vivió. Calvino fue un individuo excepcional en muchos sentidos. Otra vez, nosotros no canonizamos a Calvino, no creemos todas las cosas que Calvino decía, pero definitivamente la capacidad de visualización que tuvo Calvino de cómo el cristianismo se debía aplicar a todas las áreas de la vida fue algo único en la historia. O sea, la deuda que los herederos de la Reforma tienen a Calvino, aún aquellos que lamentablemente, el nombre de Calvino es casi una mala palabra, no tienen ni idea de la deuda que nosotros tenemos con la obra que ese hombre hizo. No solamente con las instituciones. Calvino comentó casi de todos los libros de la Biblia y fue uno de los primeros expositores exegéticos, expositivos de las Escrituras, que todavía al día de hoy sigue siendo un modelo de predicación bíblica. Excelente. Precisamente de eso vamos, cuando regresemos de esta pausa que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de nuevo el tema de la influencia de Calvino y la influencia en la reforma a partir de ahí, y también de la reforma, su influencia en la vida en sentido general. No se vayan, que esto se pone mejor todavía. Cuando volvamos, nosotros vamos a permitir algo que no habíamos querido hacer hasta ahora, pero no queremos irnos sin que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Por favor, hagan sus llamadas, porque solamente nos queda una sola intervención más. Y no queremos, habíamos realmente detenido todas las llamadas, pero a partir del próximo segmento los invitamos a hacer llamadas y a hacer sus preguntas, comentarios, etcétera, que los vamos a hacer prácticamente en los últimos 15 minutos del segmento que nos resta. Volvemos.
Estamos de vuelta en la conclusión ya de este programa especial acerca de la Reforma Protestante, participando con el pastor Sugel Michelén y con el arquitecto Luis Sena. Y en esta última sección el tiempo realmente se nos ha ido, pero no queremos dejar de hablar un poco acerca de qué significó la Reforma Protestante, qué significó el calvinismo, tal y como estudiamos esa influencia de Calvino a través de esa obra que se llamó Las Instituciones de Calvino, que fue una obra comprensiva acerca de el Dios soberano que se revela y que tiene una influencia completa, comprensiva en la vida de los hombres. Y queremos un poco hablar acerca de cómo influyó el pensamiento de Calvino, la Reforma, en diversas áreas de la vida, tal como fueron la política, la economía, las ciencias, el arte, etcétera. ¿Tú podrías, Luis, hablarnos un poco de eso? Porque sé que es un tema que a ti te apasiona y lo manejas. Sí, claro. Lo primero que debemos... Perdón, a los amigos oyentes que pueden llamar si tienen alguna pregunta, ya nosotros estamos recibiendo llamadas. Sí, lo interesante es que ese punto de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, el Espíritu Santo guió a Calvino a definir la esencia del cristianismo. Y como dijo una vez Spurgeon, después del apóstol Pablo, Calvino es el hombre que más Biblia conoce. Entonces, el Espíritu Santo lo guió a formular un entendimiento del cristianismo que impactó todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque en la enseñanza, y aquí estamos hablando del calvinismo no como dogma, ni como doctrina específica, sino lo que generó toda una cosmovisión cristiana. La Reforma tuvo su propia cosmovisión por la vuelta a las Escrituras, definió un marco de referencia. Pero todavía, como habíamos hablado, en Lutero se veía muy enfocado en la salvación del individuo, la experiencia de la salvación, y la iglesia todavía sujeta al Estado. Al Calvino darse cuenta que la enseñanza bíblica empieza en la realidad de Dios y la soberanía de Jesucristo sobre toda la creación, trajo un concepto entonces de que tanto el poder político como la esfera cultural, como la iglesia, le están sometidos a Jesucristo. Y eso lo que produjo en realidad fue una tremenda libertad. ¿Por qué? Porque derivado de ahí surgió primero para la iglesia que la autoridad debía ser representativa. Es decir, no existe autoridad, o sea, una implicación de la soberanía de Dios sobre todas las cosas y sobre todas las esferas. Uno de los puntos principales donde impactó a toda Europa del norte fue en el concepto de que toda autoridad es delegada de Dios y por lo tanto no es permanente, es prestada. Y por lo tanto, y que tiene límites. Dios puede pedirla de vuelta. Y que esa autoridad tiene límites. Y eso es lo que estábamos discutiendo en la pausa, que yo te hablo del constitucionalismo, la importancia del mismo, porque es lo que le pone límite aún a esa autoridad representativa, a esa autoridad prestada también. Porque evidentemente muchos de esos reyes o aún en día hoy los gobiernos necesitan un límite a la autoridad. Y en ese sentido Ginebra fue una escuela de eso. Sí, exactamente. O sea, como dice Abraham Kuyper, si hay una persona en la historia de la iglesia que se le puede considerar el paradigma de la libertad y la democracia, es Calvino. Y algunos autores han dicho que en realidad el padre de la patria de los Estados Unidos, a través de la enseñanza de los puritanos, es Calvino y no Washington. Porque esa idea de la libertad, es decir, de que el único que tiene autoridad legítima y absoluta es Jesucristo, y por lo tanto todas las otras autoridades en la familia, en la iglesia y en la sociedad, en el Estado, son legítimas mientras cumplen los propósitos para los cuales Dios lo puso. Por lo tanto, mediante la libertad de conciencia, el individuo debe someterse a la autoridad, pero a la vez vigilar que esa autoridad cumpla el propósito para el cual Dios la puso. Y si no cumple, queda libre en su conciencia para no someterse, pero como respeta el orden impuesto por Dios, debe someterse a la represión de la autoridad como testimonio de que valida el orden. Esa fue la semilla de poder tener en balance orden y libertad, que es la condición que se desarrolló en una sociedad equilibrada. Necesita Tenemos eso. una llamada, Dori. Sí, adelante, por favor. Adelante. Adelante. Quisiera saber
No se entendía, perdón. Que si John Wycliffe escribió unas 25 tesis. Mira, no recuerdo haber oído ese dato. Yo no lo conozco. No recuerdo haber oído ese dato. Si lo escribió, nosotros no lo conocemos realmente, ¿no? Gracias por su llamada. Sí, entonces decía que el impacto de Calvino, primero, las naciones donde la influencia de Calvino se desarrolló fue primeramente Suiza, empezando en la Suiza francesa, pero también influyó en la Suiza alemana, parte de Alemania, sobre todo Inglaterra, Holanda, Hungría y por extensión a Norteamérica y los Estados Unidos. Y dentro de Inglaterra hay que hacer la diferencia entre Escocia e Inglaterra. Estamos hablando de países que hoy en día muestran un desarrollo extraordinario. Bueno, y que es interesante, son los países que hoy en día no tienen problema económico. Lo que la reforma puso en relevancia, el área latina del cristianismo, de Europa del Sur, no fue impactada por la reforma como lo fue la Europa del Norte, de origen teutónico. Porque Europa del Sur, mediante el Renacimiento, centró su vuelta al pasado a través del movimiento clásico, de la literatura clásica griega. Sin embargo, Europa del Norte fue más impactada. O sea, volvieron al pasado y a la renovación sin Dios. Pero a través del humanismo griego. Exacto. Sin embargo, Europa del Norte fue a través de la Biblia y de los escritos de los padres de la iglesia. O sea, que esas ideas de Calvino tuvieron un impacto en la sociedad, un impacto en la economía, lo que una decir. Transformación completa de la vida. Acerca de cómo ocurrió ese impacto en la economía a través de estas ideas reformadas. Sí. ¿Qué es lo que produce la transformación económica, el milagro económico, por así llamarlo, de esos países a través de estas ideas? ¿Qué ideas son las que motivan? Sin la intervención del FMI. Sí, básicamente el concepto del llamado personal que el calvinismo introdujo, el trabajo como un llamado delante de Dios, y por lo tanto la adoración diaria del creyente se realiza a través de su labor. La adoración pública en la iglesia, pero la adoración privada es en tu labor. Es decir, que tú estás diciendo que el hombre entendía que estaba glorificando a Dios a través de su trabajo. Bueno, no solamente lo entendía, lo practicó. Y eso se traduce en un mejor trabajador. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue, Max Weber lo estudió, él observó que las comunidades calvinistas en Alemania se estaban desarrollando más rápido y con mayor poder económico que las luteranas, que las católicos romanas y que las judías. Eso fue lo que lo llevó a estudiar el fenómeno y elaborar su concepto del espíritu de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando tú trabajas como adoración a Dios? Que tú no tienes límite en cuanto a productividad. Tú moderas tu vida, pero trabajas todo lo que puedes. ¿Qué produjo eso? Exceso de capital. ¿En qué se usó ese capital? No fue en el disfrute. Se usó en la caridad, en la reinversión y en la contribución al bien común. Eso hizo que los países de Europa del Norte muy pronto superaron la pobreza y se convirtieron en las naciones más poderosas que todavía hoy en día lo siguen siendo. Y que todavía hoy en día, aún subconscientemente, practican una ética protestante del trabajo. Claro. A pesar de que han rechazado en muchos casos el cristianismo. Porque yo me acuerdo que, creo que fuiste tú, Luis, que me dijiste una vez, la raíz de la reforma es tan fuerte que aun cuando todavía están rechazando muchos de los postulados de la reforma, esa raíz sigue dando frutos. Sí, exactamente. O sea, Europa del Norte y el resto del mundo están todavía usufructuando los frutos de un árbol que se sembró al volver a la autoridad de las escrituras y las personas darle validez completa a las escrituras en su vida, no centrándola en la iglesia. Porque aquí estamos hablando del cristianismo responsable de cada creyente, no del cristianismo haciendo a la iglesia responsable de mi fe, sino yo mismo. Es decir, la adoración privada en mi vida, en mi trabajo, y adoración pública en la iglesia. Eso transformó las sociedades de Europa del Norte en las sociedades más libres y más prósperas. Es lo que se llama un círculo virtuoso. Exactamente. Un hábito correcto de individuos en cuanto al trabajo y al ahorro produjo una acumulación de capital que se reinvirtió en lo mejor que se pudo, en obras de misericordia y en instrumentos de trabajo, y a la vez produjo más riqueza, el círculo virtuoso. Exacto, y una vida frugal, donde se entendió que el producto de mi trabajo no me pertenecía a mí, le pertenecía a Dios. Por lo tanto, de ahí yo tomaba lo que necesitaba para mis necesidades, pero existía el concepto del bien común.
Hay un bien común al que Dios nos ha hecho responsable. Dios me ha hecho responsable para mis necesidades, O sea, ahí pero vemos también para el cómo, bien común. ¿verdad? Vivir conforme a la verdad de Dios tiene consecuencias buenas en nuestras vidas. Hay bendiciones. Cuando una Claro, nación vive conforme a la verdad de claro. Dios, y como naciones que se apartan de eso también, son naciones que cosechan las Sufren sus consecuencias. consecuencias. De hecho, algunas naciones que anteriormente tenían una ética protestante del trabajo, sin embargo, han suscrito mucho esas naciones, aún naciones muy prósperas, como el caso de los Estados Unidos, se ha ido inclinando hacia un consumismo tremendo y eso ha ido erosionando ese círculo virtuoso del cual hablamos, esa vida frugal de la cual tú hablas, y ha ido teniendo un impacto negativo que hoy en día es una de las naciones más endeudadas del mundo. Sí, Y a un paternalismo estatal. sí, Eso, porque sí. el principio es, las ideas tienen consecuencias, la verdad tiene sus consecuencias, las mentiras tienen sus consecuencias. Si nosotros somos guiados por la verdad de las Escrituras, Dios, eso produce un mundo en el aquí y el ahora que refleja los valores del mundo venidero. Eso fue lo que pasó al volver a la Escritura y darle espacio en la vida mediante la obediencia. Sus frutos transformaron esas naciones en las naciones más libres y más prósperas materialmente que la humanidad ha conocido. De modo que si nosotros queremos una orientación, una brújula, en qué dirección buscar para nuestra nación desarrollo, prosperidad y libertad, no la vamos a encontrar en los ambientes políticos contemporáneos. Tenemos que mirar la semilla que sembró la reforma protestante, sobre todo en la línea calvinista, que se centra en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y en volver a la palabra de Dios como Exacto. la guía, Y la fuente y autoridad autoridad de de la nuestras palabra de vidas. Dios. Porque ese es el espíritu de la reforma, lo que estamos hablando, Claro. el espíritu de la reforma, volver a la Escritura como la autoridad. Y la Escritura dándole el espacio en la vida personal para que ella se desarrolle. Porque nosotros podemos encerrar la Escritura en nuestras convicciones y nuestro estilo de vida y no le permitimos que respire. Lo que hizo la reforma fue sacar la autoridad de las Escrituras y darle espacio en la vida de las personas y en los sistemas sociales y el poder de Dios y su sabiduría ¿Y tú hizo el crees resto. que en estas comunidades ahora mismo está pasando eso o tú crees que hay un retroceso en ese sentido? No, hay un retroceso. ¿Por qué? Porque sin la fuente, la palabra de Dios, la superestructura que construyó, no se sostiene. La fuente de poder de todo ese sistema de libertad y prosperidad era la palabra de Dios y el respaldo de la sabiduría de Dios que viene por los humanos obedientes a Dios. Es decir, un sistema bien organizado y próspero que Dios produjo. Si le quitamos la devoción a Dios, ahí no queda nada. O la autoridad de Dios. O la autoridad de Dios, ahí lo que queda es el cascarón, y eso es lo que nosotros vemos que O sea, está ¿tú crees pasando que en la Europa postcristiana. Sí, en la Europa y en Estados Unidos Sí, aún claro. hoy en día. Y realmente. es una lección para nosotros, su historia de ellos, para que nosotros comencemos a construir la de nosotros en base a los principios correctos, porque ellos se están apartando y eso no es perecedero. Si cada generación no confirma su compromiso con Jesucristo, las bendiciones que logró la generación anterior no van a ser ¿Y suficientes qué para tú esa crees que generación. podemos hacer nosotros, las iglesias de hoy en día, para continuar con ese espíritu de la reforma? ¿Qué tú crees que debe hacer un cristiano hoy en día? Esa pregunta se la hago volver a las ambos. Escrituras. A ambos. Sí, lo que acaba de decir Luis, volver a las Escrituras. Mira, Tony, yo creo que nosotros estamos hoy tan necesitados de una reforma como la iglesia del siglo XVI. La iglesia evangélica, que se supone que es la heredera de la reforma, se ha apartado mucho de la sola escritura. Hay muchas cosas que están sustituyendo las escrituras en la iglesia. La tradición eclesiástica, hay iglesias que hacen las cosas porque así se han hecho por años. La autoridad pastoral, o sea, que hay iglesias donde el pastor se convierte en una autoridad tan fuerte que nadie se atreve a cuestionar, porque él es el ungido de Jehová. O sea, no importa lo que él diga desde el púlpito, los que están allí tienen que aceptar su palabra una autoridad como buena y representativa, como decía él, sino exacto. él es lo máximo. O sea, nosotros tenemos las escrituras en nuestras manos para evaluar, como los de Berea, lo que el predicador me está diciendo, pero hay un temor religioso en muchas iglesias evangélicas que no permite que las personas lean su Biblia y puedan llegar a convicciones en ese sentido.
Si ahí introducimos sueños, revelaciones extraordinarias que no están en las O el escrituras. Evangelio de la Prosperidad, para contestar la pregunta de un amigo oyente también, que es otra especie de aberración también. Yo estaba hablando Sí. con alguien hoy acerca de ese tema porque me pidieron que escribiera un artículo sobre el Evangelio de la Prosperidad y pienso precisamente hablar de cuál es la psicología que está detrás del Evangelio de la Prosperidad. Y al final de cuentas es Codicia. la codicia del hombre por Sí. un lado y el temor religioso por el otro. O sea, yo quiero tener a Dios de mi parte. Pero Y a para mí me están resolver- diciendo que ese Dios lo que quiere es que yo sea rico, próspero, saludable. No, Es y yo perfecto. estoy muy de porque acuerdo con eso la- también. porque- la mejor combinación Bueno, de las dos Jesucristo y cosas. Mamón, sí, sacarle lo mejor a los Exactamente, dos sí, mundos. sí, mundos. Pero al final de cuentas no se está predicando con seriedad la palabra de Dios. En muchas iglesias que ni siquiera son de Evangelio de la Prosperidad, iglesias que sencillamente tienen una predicación muy superficial de las escrituras, eso Y no en va a ese permitir una sentido, verdadera quería decir yo reforma en la iglesia. la importancia, tomando lo que ambos de ustedes dijeron, la importancia que tiene la divulgación de la sana doctrina, que es lo que estamos haciendo aquí a través de los medios de comunicación. Sí. Yo creo que los medios de comunicación tienen un rol importante, así como la imprenta jugó su rol. Hoy en día usar los medios, y cuando hablo de los medios hablo de todo, internet, radio, televisión y todos los medios que tengamos a la mano, porque la reforma tuvo un impacto porque las ideas calaron y tuvieron consecuencias. Sí. Y nosotros hoy en día tenemos que ser realmente agresivos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, no en el mal sentido de la palabra, sino tomar la iniciativa, las iglesias cristianas, los hombres de Dios del día de hoy, para que esa buena palabra llegue y esas tinieblas, ¿verdad?, espirituales que se ciernen sobre el mundo evangélico de hoy y por el cual, como decía el pastor Sugel, necesitamos volver otra vez a una reforma cabal en la iglesia de Cristo, pueda tener efecto, pero todo tiene que empezar con una diseminación de la buena doctrina. Sí. Yo creo que gran parte del problema es una confusión tremenda doctrinal que hay hoy en día. Y déjame decir algo, tú sabes, Tony, que yo apoyo el Ministerio de Radio Eternidad desde que empezó, y estoy completamente de acuerdo contigo en el tema del uso de los medios de comunicación. Sin embargo, a lo largo de los siglos Dios ha usado la iglesia ordinaria, la iglesia donde están sus pastores, los miembros, La comunidad de creyentes. para hacer una transformación, porque hay algo que pasa en la iglesia que no pasa en ningún otro lugar. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es allí donde yo veo la palabra de Dios predicada y la palabra de Dios aplicada. Y hasta que yo no vea esas dos cosas funcionando juntas, el poder no va a ser el mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos animar. Si hay pastores que nos están escuchando, que no se desanimen cuando ven el avance del mal, porque nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Este es un país, República Dominicana, que ha sido muy bendecido con grandes conferencias, vienen grandes hombres de Dios y nosotros damos gracias al Señor por ello. Pero una de las cosas que debemos recordar a los creyentes de las iglesias es: Dios no nutre la vida espiritual de los cristianos a través de conferencias. Ni a través de grandes predicadores, estrellas del firmamento evangélico. No, Dios usa hombres ordinarios que están entrenando con las escrituras a hombres y mujeres ordinarios para que hagan la obra de Dios. Yo alabo a Dios por hombres como John MacArthur, John Piper, alabo a Dios por hombres que Dios está usando y usó en el pasado, Spurgeon, pero ¿cuántos Spurgeons han habido en la historia? Spurgeon es único en su clase. No, y que el cristianismo se ha desarrollado por el testimonio fiel de hombres comunes y mujeres comunes y corrientes. Exactamente. Si no, el cristianismo no hubiera tenido esa expansión histórica que ha tenido. Entonces, los ministros todo, son aún en la Reforma, todo comenzó en las iglesias, con una sana predicación de la porque palabra. es que Calvino nada más era uno. Cuando Él hablamos predicaba la palabra, pero lo que Sí. los que vivían la palabra no era Calvino, eran la gente que le enseñaba. Sí, Ellos iban. De hecho, y Las vivían iglesias la son el palabra. lugar donde se nutre al creyente, Sí, donde se equipa. se equipa para hacer la obra del Exactamente, ministerio. Efesios Y, 4. y parte de ese ministerio del creyente es tomar la palabra y difundirla y llevarla a otros lugares y enseñar a otras personas. Pero como muy bien apunta el pastor Sugel, ¿verdad? Si no hay una base, un fundamento adecuado, ¿qué difundo yo si yo no tengo una buena formación bíblica? Ahora, ¿cómo yo adquiero esa buena formación bíblica? La adquiero en una buena iglesia, donde se esté predicando la buena palabra y donde se esté viviendo el evangelio. Porque hay iglesias que pueden estar predicando una teología fantástica, pero el evangelio no se está viviendo, no hay una vida de santidad. Entonces, ambas cosas tienen que Porque conjugarse. al final, la obediencia a esa palabra es lo que la encarna en la sociedad. Lo que impacta a la sociedad es la palabra de Dios encarnada. Y para que se encarne debe ser predicada.
Exacto. pero solamente predicarla. O sea que hay una responsabilidad fundamental Estamos volviendo a lo del mismo. creyente individual de vivir su fe los 6 días que no está en la iglesia. Exactamente. Estamos volviendo al tema de la reforma. Claro. Esa era O la sea, reforma son válidos protestante. sus premisas Sola y sus principios. escritura y sola fe, ¿verdad? La escritura es la autoridad máxima. Vamos a trabajar en la escritura, vamos a formar personas para que hagan la obra del ministerio. Y ese es el espíritu de la reforma protestante. Quizás no hemos mencionado aquí las famosas 5 solas, y yo creo que es importante, ya que estamos, Adelante, ¿verdad? Sola escritura, porque es, como decíamos al principio, esa fue la causa material de la reforma. Sola fide o sola fe, esa fue la causa formal de la reforma, que fue la justificación por la fe sola. Solo Cristo, obviamente la salvación es solo por Cristo, no por nadie más. Sola gratia, solo gracia. O sea, la salvación es por gracia, no por méritos humanos. Y soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Como orábamos al principio de este programa, nosotros no estamos aquí para exaltar a ningún ser humano. No estamos aquí para exaltar a Lutero, no estamos aquí para exaltar a Calvino o a nadie. El único que merece toda la gloria es Dios, y Dios se lleva toda la gloria cuando su palabra es predicada. Jesús dice en uno de sus discursos en el Evangelio de Juan: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces ese es el problema. Hay muchos predicadores hablando por su propia cuenta, que tienen una idea, una opinión personal, y buscan en la Biblia textos bíblicos generalmente sacados fuera de contexto que apoyan las opiniones que él tiene. Pero yo no fui llamado a proclamar mis opiniones, porque yo no estoy buscando mi propia gloria. Yo estoy llamado a proclamar las opiniones de Dios. Y yo tengo que estar seguro, cuando yo estoy en un púlpito, que lo que yo estoy predicando es el fruto de una exégesis cuidadosa de lo que el texto bíblico enseña. Amén. Amén. A la ley y al testimonio. Bien, yo creo que casi se nos está cumpliendo el tiempo. Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Así que a mí me gustaría que ambos, que han sido realmente una bendición la participación de ustedes, hicieran algunas reflexiones concluyentes sobre esto que hemos hablado el día de hoy, Luis. Sí, yo creo que la iglesia evangélica en la República Dominicana necesita una reforma urgente, porque no se está dando cuenta de los males que la están arropando, y cuando venga a darse cuenta puede ser muy difícil. Así que tenemos que volver a las escrituras, pero a las escrituras vividas por el creyente individual, nutrida en la iglesia, pero vivida en la vida diaria a través de una devoción real y de un compromiso de fe personal, individual, con el Señor Jesucristo, no de una vida espiritual dependiente de iglesia, no, como la reforma trajo el individuo en su relación directa con Dios mediante el Espíritu Santo. En esa comunión personal fue la clave de la reforma, que eliminó ese sentido colectivista del cristianismo medieval. Muy bien, Pastor Sugel. Bueno, volviendo otra vez al tema de la justificación por la fe sola, y es un aspecto muy doctrinal, pero sin embargo muy liberador e importantísimo para la sana práctica del verdadero cristianismo. En muchas iglesias evangélicas en el día de hoy, los cristianos no entienden la justificación por la fe sola, y nosotros los pastores tenemos que volver a predicar el evangelio. No confundamos evangelio con evangelismo. Predicar el evangelio es hacerle entender al creyente el mensaje del evangelio y cómo se vive el mensaje del evangelio. Hay muchos cristianos, Tony, en el día de hoy, que se levantan por la mañana y ellos comienzan a hacer un checklist. O sea, ellos creen que si leen la Biblia, oraron, hablaron a otros del evangelio, ellos ya están ganando méritos delante del Señor. O sea, ellos van a ser bendecidos hoy porque ya yo hice mi buena obra. En vez de descansar en la obra de Jesucristo y por gratitud por la salvación que Él ya me dio, entonces vivir una vida cristiana consistente y una vida cristiana coherente. Muchos cristianos en las iglesias evangélicas del día de hoy no entienden del todo el mensaje del evangelio, y nosotros tenemos que volver increíblemente a predicar otra vez la justificación por la fe sola. Sí, el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Concluimos diciendo que la iglesia se reforma y siempre está reformándose. Usted es parte de esa reforma. ¿Y cómo comienza esa reforma? Con una vuelta a la palabra de Dios, con una vuelta a la escritura, con volver a las fuentes, con volver a la base, con una vida de santidad, como predicábamos aquí, con una vida de devoción a Dios, insertado en una buena iglesia, escuchando la buena palabra de Dios y poniendo sus dones al servicio del Creador, viviendo para la gloria de Dios. Esperamos que todas estas cosas que hemos hablado le sirvan de reflexión a usted, para que usted continúe siendo parte de esa reforma
que la iglesia necesita que se haga y que usted puede ser una Amén. parte de ella. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.